Buenas tardes a todos. Gracias por compartir y unirse aquí al live, al en vivo. Antes de empezar con la sesión, creo que es importante decir que esto es un taller educativo para aprender más acerca de nuestra salud mental. No es una sesión de terapia y de repente va a haber ciertas terminologías o conversaciones que van a causar algo de repente neutral o desconfort en ustedes. Así que por favor, si eso es el caso, tienen toda la habilidad de salir del en vivo, tomar un poquito de descanso o de repente escribir las cosas que están sintiendo para que después las podamos conectar con un participante de la salud mental que lo pueda ayudar un poquito más si es necesario. Entonces, como habíamos informado, vamos a hablar acerca de la salud mental y el bienestar en los inmigrantes latinos e indígenas con un enfoque en la comunidad purépecha. Hoy día quiero que cuando terminemos esta sesión aprendamos un poquito acerca de cómo informarnos acerca de la salud mental, seguir promoviendo la salud mental, enseñarle a otras personas que no han podido ser parte de este en vivo y seguir sabiendo de qué maneras podemos ofrecer servicios con el deseo de romper el estigma y seguir motivando que nuestras comunidades necesitan más acceso a este tipo de recursos. Mi nombre es Muriel Casamayor y soy una terapeuta afroperuana licenciada aquí en Riverside, California, y tengo servicios en inglés y en español. Me especializo mucho en tratar traumas, ansiedad y trastornos de estado de ánimo y trabajo con terapias específicas para ayudar a las personas que han vivido trauma generacional o de repente un trauma migratorio. Y mi mayor enfoque es trabajar con las comunidades indocumentadas, ya que yo he sido una persona indocumentada y entiendo el proceso y la dificultad que es algunas veces el querer tener servicios y no saber por dónde empezar, por el idioma, por el miedo a nuestro estatus. Entonces yo espero que esta conversación pueda crear más espacios seguros para seguir platicando acerca de esto y podamos pedir la ayuda necesaria. Nuestros objetivos el día de hoy va a ser aprender más acerca de la salud mental, específicamente como personas inmigrantes y cómo eso nos afecta, ¿verdad? ¿Qué consejos prácticos podemos hacer para seguir mejorando nuestro bienestar? Reconocer los signos, los síntomas que nos pueden llevar a tener una crisis emocional, un problema de depresión o ansiedad y saber qué tipo de recursos disponibles tenemos como personas inmigrantes para poder seguir recibiendo la ayuda que necesitamos. Y lo más importante es seguir rompiendo el estigma, ¿verdad?, que hay acerca de la salud mental, ya que lamentablemente en nuestras comunidades es un tema tabú que usualmente es ridiculizado o nos burlamos de eso o no sabemos o no tenemos las palabras correctas de cómo expresar cómo nos estamos sintiendo emocionalmente. Y con esto espero que nos podamos seguir apoyando como comunidad y a uno mismo en caso de que podamos identificar ciertos síntomas que estamos pasando. Son unos datos importantes que pienso yo que es hablar acerca de este tema antes de empezar. Es que somos más de 62 millones de latinos en Estados Unidos y 11 millones de ellos somos personas indocumentadas. El 25% de los inmigrantes latinos reportan niveles elevados de estrés por la falta de adaptación, la dificultad de adaptarse a este país o el problema financiero o económico, ¿verdad? Esa incertidumbre que pasa. Y la salud mental en inmigrantes latinos es afectada por la separación familiar, el choque cultural y el acceso limitado a recursos. Tres factores que yo pienso que es importante hablar hoy, ya que son temas que están pasando en estos momentos en nuestras comunidades, es el estatus migratorio, la discriminación y la violencia en comunidades. Nuestro estatus migratorio es importante hablarlo, ya que está enlazado directamente a cómo nos podemos sentir el día de hoy, ¿verdad? Algunas veces cuando tenemos muchas preguntas acerca de que nuestro estatus va a cambiar o que por nuestro estatus no vamos a poder encontrar trabajo adecuado. Eso nos va causando estrés, nos causa ansiedad y algunas veces nos causa aislamiento o hasta un poquito de depresión. Entonces tenemos que tomar en cuenta de que es importante saber y de identificar que el no tener un estatus migratorio algunas veces nos puede impactar nuestra salud mental. Y la discriminación es otra.
ya que el aumento del racismo y la xenofobia ha generado mucha depresión, casos de depresión y estrés entre las comunidades inmigrantes. Lamentablemente, estas elecciones en los últimos 10 años y por muchos años antes han creado esta narrativa negativa acerca de los inmigrantes que causa de nuevo incertidumbre, estrés y otros temas como la ansiedad y hacen que nos vean mal como una persona inmigrante. Y otro factor muy importante es la violencia en las comunidades, ¿verdad? El que podamos identificar el por qué emigramos a otro país. No mucha violencia que hay en nuestro país de origen por problemas de ganga, de cartel, de rivales, hace que uno tome la decisión de que nos tengamos que huir o tratar de buscar una mejoría en nuestros países, entonces, fuera de nuestros países. Entonces, esa experiencia que nos impacta por ser víctimas de algún crimen o de repente o ser parte o hemos sido víctimas de algún crimen o hemos visto un tipo de crimen, hace que nos afecte de nuevo nuestra salud mental. Ahora, hablando más acerca del impacto de las elecciones, es importante entender, porque mucha gente dice, pero ¿por qué las elecciones nos afecta como personas inmigrantes? ¿Por qué te estás estresando acerca de eso? ¿No? Y temas o comentarios como, ¿por qué te preocupas si no puedes votar? ¿O por qué te estás preocupando si eso ni siquiera te influye? Es muy importante hablar de eso, ya que las elecciones últimamente han creado esta discriminación y odio hacia el inmigrante. ¿Verdad? Durante muchas elecciones el discurso antiinmigrante es utilizado por candidatos a la presidencia para influir nuestra percepción de otras personas hacia el inmigrante. Podemos decir de que muchos candidatos dicen de que los inmigrantes son criminales, que vienen aquí a hacer trabajos que no les corresponde. Entonces eso crea más discriminación y xenofobia hacia las comunidades inmigrantes. Muchas campañas que hemos visto, lamentablemente, por ejemplo, con el presidente Trump, es que cada vez que él habla de una persona inmigrante, lo dice de una manera muy, muy, muy negativa. Y eso no ayuda porque sigue creando más odio hacia nuestras comunidades inmigrantes. Y esas consecuencias van a crear que suframos de algún tipo de abuso psicológico o abuso físico. Ahora, otro tema es entre las partes de las elecciones son las políticas restrictivas. Y esto se habla más acerca de esas promesas falsas, ¿verdad? Esas promesas vacías. Muchas veces cuando los candidatos tratan de lograr un voto de familias que vienen de familias inmigrantes, hablan acerca de cambiar significativamente el estatus de muchas personas o se van a lo contrario, que dicen que están hablando de la deportación masiva, que hemos visto los dos, ¿verdad? Hemos visto muchos casos, como por ejemplo lo de DACA, que dicen que en algún futuro puede llegar a tener un estatus más consistente en nuestra inmigración, pero al mismo tiempo también escuchamos narrativas acerca de cómo vamos a ser deportados masivamente por no tener un estatus migratorio. Entonces, el constantemente estar escuchando estas amenazas crea incertidumbres y nos impacta emocionalmente, porque ya no perdemos la habilidad de poder concentrarnos o perdemos la habilidad de sentirnos seguros en nuestro trabajo o de agarrar nuestro carro y manejar, porque uno no sabe qué es lo que va a pasar. Y con respecto de todo eso, cuando ya estamos desarrollando más síntomas y queremos buscar ayuda, nos limitamos en buscar ayuda porque pensamos que no nos merecemos la ayuda, porque somos una carga pública. Entonces, esas creaciones narrativas negativas acerca de las personas inmigrantes nos afecta en el sentido de que si yo sé que estoy sufriendo de depresión, me siento triste, estoy constantemente con miedo, no lo voy a decir a mi doctor de cabecera o no voy a pedir la ayuda que necesito porque pienso que no me la merezco. Entonces, todo este conjunto de factores va a impactar más este estigma que tenemos a través de la salud mental, ¿verdad? Las elecciones están últimamente creando este miedo que nos impacta nuestra salud mental, pero al mismo tiempo, culturalmente, la comunidad latina no aceptamos la salud mental como parte de nuestro bienestar. Siempre somos buenos para ir al doctor, cuidarnos del peso, la diabetes, el azúcar, pero nunca nos preguntamos cómo estamos emocionalmente. Y mientras que vamos escuchando todas estas narrativas negativas y queremos pedir ayuda,
tenemos como este contraataque de este estigma que llevamos de que tus emociones estás siendo muy dramática o de repente estás exagerando y eso nos evita que sigamos pidiendo ayuda. Entonces es muy, muy importante entender de cómo estos temas sociales que están pasando en este momento, ya que las elecciones van a ser en noviembre 4, van a seguir aumentando los síntomas de nuestra salud mental, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante tomar en cuenta en eso. El otro factor importante que estaba comentando era el impacto de la violencia. Y mucha gente dice, pero ¿por qué? Si estamos aquí, ¿por qué me tengo que importar qué es lo que está pasando en nuestro país? Es muy importante saberlo, ya que el origen de la violencia fue lo que hizo que muchas personas inmigren a este país, ¿verdad? Por el cartel, la violencia de pandillas o de repente políticamente eran perseguidos por su religión o por su identidad sexual o su orientación sexual. Entonces es muy, muy importante hablar de esto. Tenemos tres cosas importantes bajo el impacto de la violencia, que son los conflictos armados, la violencia de género y las cadenas invisibles. Los conflictos armados hablan más acerca de las causas del trauma, ¿no? Las violencias que hemos vivido por los conflictos, las pandillas en los países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, México, y ese impacto que uno vive emocionalmente, ya que cuando uno constantemente está viendo la violencia, está viendo cómo se matan entre personas, causan enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad o el estrés postraumático. Entonces es muy importante entender esa conexión, que cuando uno está creciendo en un ambiente negativo, con violencia, agresión, vas a crecer de esa manera también. Vas a desarrollar nerviosismo, sentirte miedoso de cualquier cosa o de repente vas a empezar a aprender y normalizar que la violencia es la manera de resolver problemas, ¿no? Y nos volvemos personas violentas, irritadas, no tenemos mucha tolerancia o paciencia, no sale mucha la frustración. Entonces es muy importante aprender de que el solo hecho de observar un acto violento nos va a impactar de una manera negativa y nos puede impactar de una manera negativa de diferentes maneras, porque cada quien es único a cómo va a ir desarrollando estos síntomas. La segunda es la violencia de género, que yo pienso que es importante hablarlo también, ya que lamentablemente en nuestras comunidades vivimos mucho la violencia doméstica y el abuso, la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Donde los papás discuten mucho y hay agresión física, hay agresión emocional, psicológica, financiera y hasta sexual. Es muy normal algunas veces por ser personas vulnerables, ¿no? O ser personas de la comunidad LGTBU que seamos víctimas de violencia sexual. Entonces es muy importante también agarrar ese tema, ya que el querer huir de esa situación es que uno termina emigrando a otros países como Estados Unidos. Y de nuevo, todos estos tipos de violencia va a impactar tu salud mental y va a seguir impactando la manera en que tú percibes el mundo y vas a sentir que no vives en un mundo seguro. Entonces, cuando uno no se siente seguro, algunas veces está como que respondiendo muy rápido o de repente te ven o te perciben de manera agresiva. Entonces es muy importante entender el por qué una persona que ha vivido este tipo de violencia se está comportando de esta manera para así poder ayudarla. Ahora, las cadenas invisibles son los traumas intergeneracionales. Y ese es un término que escuchamos mucho, ¿no? ¿Qué es el trauma intergeneracional? Y la mejor manera de explicar esto es, por ejemplo, si yo he visto a mis bisabuelos, si mi mamá vio a mis bisabuelos en violencia doméstica, ella va a crecer pensando que la violencia es parte del amor. La violencia es aceptable, es aceptada en una relación romántica. Entonces, la abuelita, la bisabuela, la mamá y la hija han sido víctimas de violencia doméstica. Y esto es una señal del trauma intergeneracional, ¿no? Y los hijos de inmigrantes que se dicen como los de primera generación, que ya son nacidos acá, pueden ser impactados por eso, ya que cuando inmigramos y no nos sanamos de nuestra salud mental, vamos a tener comportamientos agresivos y nuestros hijos van a ver eso, van a normalizar eso y van a ser traumados por los comportamientos que podemos llevar algunas veces. Entonces, eso de nuevamente va a impactar tu bienestar porque estamos creando
o criando niños que están emocionalmente inestables, ya que ven mucha violencia, o el solo hecho de escuchar violencia en sus países, ¿verdad? Una llamada que diga, el día de ayer asesinaron a alguien por el cartel y tú no poder comunicarte con tu familia. Causa mucho temor, causa inseguridad. Y yo, por ejemplo, si soy una niña de 7 años y estoy viendo a mi mamá preocupada porque no se puede comunicar con su familiar, esa preocupación, esa frustración que mi madre puede llevar, me va a impactar a mí emocionalmente. Entonces es muy importante entender cómo estos traumas intergeneracionales se van a seguir llevando de generación a generación. Y una de las maneras más saludables de poder combatir esto, si lo podemos decir de esa manera, es saber cuidarnos nuestro bienestar, nuestra salud mental y pedir ayuda profesionalmente. Ahora, ¿qué condiciones son las más comunes cuando hablamos acerca de la salud mental en los inmigrantes, no? Una de las importantes es la ansiedad y la depresión. Y hay los datos del 2023 a través de NAMI, que es una asociación que se encarga en colectar información acerca de personas que han sido diagnosticadas. Dicen que 1 de cada 3 personas inmigrantes latinos sufren de depresión o ansiedad. Eso significa que si ahorita en este en vivo de Facebook hay 6 personas, 2 de ellas tienen o han experimentado algo similar o tienen ansiedad o depresión. Entonces, eso es lo tan común que es. La depresión en inmigrantes surge por la incertidumbre y las dificultades de adaptación que causan tristeza, aislamiento, algunas veces causa frustración, enojo. Muchas personas que pueden desarrollar la depresión no tienen mucha motivación, duermen mucho o duermen poco, su apetito crece o disminuye. Entonces es una variedad de síntomas que te puede impactar diferentemente por los problemas que uno esté llevando. Nunca va a ser de que mis síntomas de depresión nunca van a ser iguales a otra persona, ya que somos diferentes, ¿verdad? Entonces es muy importante entender de que si te sientes triste por un día, no significa que tienes depresión, ¿no? Entonces es más que solamente la tristeza. La ansiedad también es algo muy común que empieza a crearse y usualmente como una persona inmigrante indocumentada, el miedo a la deportación, el miedo a que la policía te pare cuando estés manejando puede causar nerviosismo, ansiedad y se puede ir desarrollando. Síntomas de la ansiedad también se ven mucho fisiológicamente, o sea que tu cuerpo te está diciendo que se siente ansioso porque te están sudando las manos, te duele la cabeza o de repente tu visión se borra un poco, te duele el estómago, te sientes con náuseas y hasta algunas veces la ansiedad puede ser tan fuerte que te da ganas de vomitar. La ansiedad es una de estas enfermedades mentales que tu cuerpo te va a avisar que estás sintiéndote ansioso. Entonces es muy, muy importante saber identificar y diferenciar, ¿no? ¿Cuál es cuál? Ahora, otra común es el trastorno de estrés postraumático, que es el PTSD conocido en las sílabas en inglés. Y es algo que muchos inmigrantes pasan, ya que nuestra historia migratoria, nuestra jornada migratoria para llegar a este país puede ser diferente para muchos inmigrantes, ¿verdad? Algunos tienen que cruzar la frontera, algunos tienen que usar de repente otros métodos no tan seguros para cruzar la frontera y van a ser víctimas de algún crimen, van a ver crimen a su alrededor. Entonces, toda esa historial, toda esa jornada va a causar este tipo de estrés tan fuerte en tu cuerpo que va a ser síntomas similares, un poquito como la ansiedad, que te van a empezar a sudar las manos, vas a empezar a tener pesadillas, vas a pensar a tener como memorias intrusas que vienen acerca del incidente que te pasó. Para ser más específico, digamos que una persona que está inmigrando a Estados Unidos lamentablemente es abusada sexualmente por las personas que las están haciendo cruzar. Ella va a tener pesadillas y va a tener memorias intrusas acerca de la violación que le ocurrió. Y de repente va a tener una percepción diferente del mundo y va a tener miedo, no va a confiar mucho en las personas y va a tener ese tipo de pensamiento blanco y negro, que todos son malos, nadie es bueno y solamente me quieren dañar.
que es algo, una reacción normal de una persona que ha vivido este tipo de trauma. Ahora, otro muy común que es algo reciente que está saliendo es el síndrome de Ulises. Y esto está entre el medio de antes, esto es algo que una persona puede experimentar antes de ser diagnosticado con el trastorno de estrés postraumático, ya que el síndrome de Ulises es un estrés crónico causado por la separación familiar y la pérdida cultural que uno tiene cuando inmigra a este país, ¿no? Entonces, el síndrome de Ulises es como lo que está en el medio de una persona antes que llegue a la diagnosis, ya que tiene síntomas como la tristeza, la soledad, el no sentirse motivado a seguir luchando por su bienestar. Tiene también síntomas físicos de que está exhaustadamente fatigado o cansado, incertidumbre, no sabe qué es lo que va a pasar en el futuro, pero ya cuando este síndrome de Ulises ya dura más de 2 semanas, puede convertirse en depresión o ansiedad, y si dura más de 6 semanas, puede ser un trastorno de estrés postraumático. Entonces es muy importante diferenciar estos síntomas, ya que dependiendo de los síntomas que está experimentando tu familiar o de repente tú como persona que estás identificando en este momento, te vas a saber de qué manera puedes apoyar a esta persona o apoyarte a ti mismo. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar de estos temas? Primeramente es importante porque queremos romper ese estigma que hay en nuestras comunidades acerca de hablar de nuestra salud mental. Es importante normalizar y validar cómo es que se están sintiendo las personas a nuestro alrededor, ¿verdad? El bienestar mental implica hacer pausas y, y autorreflexionar en cómo está tu día el día de hoy, ¿no? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué es lo que te ha costado adaptarse? ¿Qué desafíos están viniendo en ti para que uno lo pueda abordar de una manera más saludable? Porque si no nos damos el tiempo de parar y pensar en nuestros problemas y solamente estamos huyendo de esos, nuestro cuerpo en algún momento va a decir, no, te va a doler la cabeza, vas a sentir mucha tensión en tu cuello, de repente estás durmiendo mucho, no estás durmiendo demasiado porque tu cuerpo ya te está diciendo, ya no podemos más, detente, haz esa autorreflexión y trata de pedir ayuda, ¿no? Entonces es por eso muy, muy importante tener estas conversaciones. Ahora, el impacto de nuestro bienestar nos ayuda ya que podemos vivir una vida balanceada, ¿verdad? El bienestar mental adecuado es la base para una vida equilibrada, permitiendo a las personas integrarse plenamente en la sociedad y mejorar su calidad de vida al enfrentar desafíos con resiliencia y fortaleza emocional. Si uno sigue huyendo de sus problemas y no encuentra ese apoyo en sus familiares, en sus amistades, en su comunidad, en los doctores, ¿verdad? Unas personas de confianza que puedan hablar por eso, nos va a impactar en la manera en cómo trabajamos, en cómo nos comunicamos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, en cómo nos cuidamos nosotros mismos. Algunas veces una persona que tiene mucha depresión tiene dificultades en lavarse los dientes, en acordarse de que tiene que comer o de repente pasa días sin dormir. Entonces, si uno no toma ese tiempo de nuevo de pausar y autorreflexionar en lo que está pasando, va a ser más difícil buscar la ayuda que necesita. Entonces la pregunta es, ¿no? De cómo podemos promover este bienestar y de qué se trata. Y yo pienso que el promover este bienestar empieza con teniendo estas comunicaciones, este tipo de conversaciones, estas pláticas con nuestra comunidad, en nuestra familia, y decirles saber a las personas que priorizar tu salud mental es importante. Así como uno va al doctor a chequearse la presión, a manejar su diabetes, es lo mismo con la salud emocional. El preguntar cómo te está yendo, cómo te has sentido, cómo estás abordando esos problemas que me comentaste, abre la puerta a que la otra persona se sienta segura y validada para tener esas conversaciones. Entonces, así es que se empieza. Ahora, algunas estrategias para promover el bienestar y más adelante les vamos a dar un infográfico con más información para que lo puedan tener a su acceso, es hacer ejercicios, ¿verdad? Y no estoy hablando de que voy a ir al gimnasio todos los días 1 hora al día. No, eso no es así al extremo. Cuando hablamos de ejercicios regulares, dejar que tu cuerpo tenga movimiento. Puede ser a través del baile, saliendo a caminar,
sacar a caminar a tu perrito, ponerte a jugar soccer o fútbol con tus hijos o con la vecindad, hacer un poquito de yoga, meditación. Eso significa hacer un ejercicio, ¿no? De esa manera, no es solamente ir al gimnasio. Hay otras maneras en que tú puedes mover tu cuerpo. Después, a través de la meditación y técnicas de cómo saber llegar a un tiempo de relajación, te va a ayudar. Algunas veces cuando pensamos de que, oh, tienes que respirar, dice, pero pues yo respiro todo el tiempo, ¿cómo que tengo que respirar? El parar, tomar atención a cómo estás respirando, si tu respiración está agitada o de repente te estás aguantando tu respiración, hace que tu cuerpo se desregule y no pueda ayudarte a ver las cosas más claramente. Entonces, algunas veces solamente el decir, ok, voy a tomar un aire profundo, estás ahí inhalando. Lo aguantas por 4 segundos, 3, 2, 1, exhalas y vas a notar cómo tus músculos poco a poco se van a ir relajando. Y lo más que lo practiques, lo más fácil va a ser para ti. Y como cualquier otra cosa nueva que estamos intentando, toma tiempo. Y el solo hecho que no haya funcionado la primera vez no significa que no te va a funcionar. Hay que intentarlo mínimo 14 días, 21 días para ver, estar bien seguro si esa técnica funciona o no funciona. Ahora, otra manera también que podamos seguir promoviendo nuestro bienestar mental es conectarnos con nuestra comunidad, ¿no? Conectándonos con nuestros vecinos, hablar con nuestra familia, nuestras amistades. Es importante tener estas comunicaciones nuevamente y saber tener, ser parte de una fiesta, de una reunión, relajarnos un poquito, ¿no? Nos va a ayudar a crear que estas conversaciones salgan más a flote. Ahora, lo otro que yo pienso que es muy importante, especialmente en esta época, es limitar el consumo de información negativa, ¿verdad? Porque ahorita lo que vemos en las noticias son puras cosas negativas y nos llenamos la mente de más incertidumbre, más problemas, más temor, más miedo, y de ahí no sabemos cómo manejar toda esta información. Entonces, algunas veces es mejor no ver las noticias de las 6 de la tarde para evitar, ¿verdad? Que nuestros síntomas empeoren, porque como que nos están diciendo, sí, todo lo que estás pensando, que algunas veces puede hacerse más grande, va a ser real y ya nos estamos aislando más y nos sentimos peor y no nos ayuda mucho. Y siempre es bueno practicar la gratitud. Y la gratitud son cosas que uno lo puede decir como, estoy hoy día agradecido porque pude tener desayuno con mi hijo, que es algo que aquí en Estados Unidos algunas veces no se puede ni hacer porque estamos del día a día, ¿verdad? Que el trabajo, que hacer las cosas, entonces algunas veces nos olvidamos de que las cosas pequeñas son cosas también muy importantes para nosotros. Y como les había informado antes, vamos a dar un infográfico al final de este taller para que tú lo puedas llevar y hay también ahí otras maneras de cómo seguir practicando y promoviendo el bienestar y nuestra salud mental. Entonces, en conclusión, es fundamental reconocer el profundo impacto de la inmigración y nuestras experiencias relacionadas que tienen a nuestra salud mental, ¿verdad? Es saber entender que la discriminación, el trauma y estas barreras sociales no los tenemos que enfrentar solos, los tenemos que enfrentar en comunidad. Tenemos que prepararnos para seguir rompiendo estas traumas intergeneracionales y así poder ayudarnos poco a poco en comunidad. Yo sé que algunas veces el tiempo, el trabajo, la rutina no nos deja parar, pausar y reflexionar y ver qué es lo que podemos hacer. Entonces yo espero que en realidad esta conversación haya puesto esa semillita de que de repente necesito tener más conversaciones con otras personas, ¿verdad? De repente necesito bajarle un poquito a mi enojo y buscar de una manera saludable cómo desahogarme, ¿no? Entonces yo espero que esta conversación les haya ayudado mucho. Yo sé que ha sido un taller corto con bastante información,